Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en la primera transmisión de la serie de webinars 3E, Ejecutivos de Excelencia EMBA, en la cual, sesión a sesión, nuestros egresados del Executive MBA estarán compartiendo sus aprendizajes, retos y las acciones futuras que prevén ejecutar en las industrias en las cuales se desempeñan. En esta oportunidad, reflexionaremos sobre el área de salud con un tema vital y es el manejo de enfermedades de alto costo en tiempos de pandemia. 3E, Ejecutivos de Excelencia EMBA, surge como iniciativa de un grupo de egresados, los cuales creen firmemente que aportar a la sociedad a través de compartir conocimiento, intercambiar experiencias innovadoras y desarrollar un networking estable son parte del camino para lograr un mejor futuro, porque como líderes, juntos somos mejores. 3E exalta los valores de nuestra facultad: excelencia, integridad, libertad y solidaridad. Cada sector está cambiando a una gran velocidad y se prepara para nuevos desafíos. Estos ejecutivos se encuentran en posiciones de liderazgo en sus organizaciones y son referentes importantes en la sociedad. Así, tienen una visión de primera mano de cómo estos cambios se están dando y cuáles son los caminos para la adaptación y lograr un nuevo equilibrio. Una primera etapa de estos intercambios son las sesiones virtuales que quincenalmente se realizarán en temas como entretenimiento, salud, que es la sesión que tendremos hoy, infraestructura, logística, emprendimiento, finanzas y retail. La segunda etapa es un espacio que se ha denominado Entre Amigos, en el que invitaremos a los egresados del Executive MBA y de nuestros MBAs, tiempo parcial y tiempo completo, a compartir temas específicos de networking. Pronto estaremos compartiendo con ustedes cómo ser parte de esta actividad. Hoy nos acompañan José Javier Arango Álvarez, egresado del Executive MBA de la cohorte 2016 de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Desde 2006 se desempeña como coordinador médico de la zona suroccidente en la organización Fresenius Medical Care en Colombia, una organización líder a nivel mundial en el suministro de productos y servicios para personas con insuficiencia renal crónica, en una red de más de 4.000 clínicas de diálisis con presencia en más de 150 países. José Javier es médico internista nefrólogo, egresado de la Pontificia Universidad Javeriana, miembro del Fellow American College of Physicians, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y Asociación Colombiana de Nefrología y especialista en Administración Financiera de la Universidad La Gran Colombia. Estará como moderadora Dora Muñoz, egresada EMBA también de la cohorte 2016. Dora es ingeniera de petróleos de Uniamérica, con posgrados en desarrollo de negocios en petróleo y gas offshore y especialista en manejo integrado del medio ambiente y gerencia de proyectos. Actualmente hace parte del equipo de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes para el desarrollo y aplicación de marcos ágiles en proyectos y es Principal CEO de una compañía petrolera con operaciones en Brasil e inicio operacional en Latinoamérica. Gracias, José Javier, por estar aquí con nosotros. Gracias, Dora, por crear este espacio. Bienvenidos todos y adelante. Mariana, mil gracias. José Javier, mil gracias. De verdad que es un placer inmenso encontrarnos en este espacio de 3E, esta iniciativa que estamos jalonando todos egresados del EMBA y del MBA de la Universidad de los Andes. Es un gusto inmenso, como lo decíamos hace 2 semanas, que colegas, amigos nuestros estén compartiendo con nosotros sus experiencias, cómo ellos, líderes en la sociedad, están cambiando todas las situaciones en Colombia. Y el objetivo con este espacio, en el día de hoy, es contarle a toda la sociedad cómo es ese proceso de manejo de enfermedades de alto costo en estos tiempos de pandemia, ya que uno de los grandes retos que enfrentamos en esos términos de salud, pues se orienta también a mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero esta situación de pandemia genera una huella sobre todos los aspectos de la vida de estas personas, en general de personas que tienen unas situaciones particulares. Entonces, cuando pensamos en salud, pensamos, bueno, ¿y esa población? ¿Qué ocurre con esa población? Entonces dijimos, bueno, miremos dentro de nuestros colegas egresados cómo lo están haciendo y en ese momento surge nuestro queridísimo doctor José Javier Arango. José, bienvenido. Gracias, Dorita. Muchas gracias por el espacio. Gracias a
la facultad, siempre es muy agradable de alguna u otra manera volver a casa. Excelente, José. Pues bueno, José, tenemos en este momento 170 personas más o menos conectadas. Entonces, ¿cómo será la dinámica? Hacemos una introducción, viene el tema de conversatorio entre nosotros y al final tendremos un espacio donde haremos un lanzamiento de nuestro networking que se llama Entre Amigos. Entonces, egresados EMBA o MBAs que quieran participar nos escriben una notica y vamos a escribirlos en un espacio que daremos en un par de semanas para iniciar nuestro proceso. Entonces, José, ante esta situación, cuéntame, José Javier Arango, Fresenius, ¿cómo está acompañando ese proceso? Gracias, Dorita. Permítame compartirles un poquito la pantalla para arrancar ayudando a dar claridad a esta información. Nuevamente, gracias a todos ustedes por estar con nosotros hoy. Cada vez que nos enfrentamos al tratamiento de algún paciente con enfermedades crónicas o de alto costo, siempre que tenemos que tener presente dos variables. Primero, siempre tenemos que mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Si no mejoramos la calidad de vida, no tenemos que seguir adelante. Y segundo, una cosa que cada vez viene más en boga y lo aprendí en el MBA, es el uso adecuado de los recursos. Esta publicación de este año establece en todo el mundo, desde 1990 más o menos, la población que tiene algún grado de enfermedad renal crónica es el 3,5%. En algo así como 27 años, esa probabilidad o ese porcentaje o prevalencia que llamamos los médicos aumentó a 9,1%, más de 700 millones de personas en el mundo con algún grado de enfermedad renal crónica. Es un aumento de la prevalencia de más del 29,3%. Y cuando hablamos de enfermedades de alto costo como la diálisis en particular, el aumento ha sido de un 43,1% en este periodo de 27 años. Nuestro país no es ajeno a estos datos. Las dos enfermedades precursoras de enfermedad renal crónica y por ende de diálisis son la diabetes y la hipertensión. Colombia tiene una base de datos muy interesante, ya que la cuenta de alto costo, que es un organismo gubernamental creado en el 2008, está haciendo seguimiento muy juicioso de los pacientes que hay con enfermedades de alto costo y puntualmente empezó con enfermedad renal crónica. En este tiempo han aumentado la captación de pacientes con enfermedad renal crónica, diabetes e hipertensión en un 269%. Aquí lo que hay es una labor muy interesante de captación de los pacientes para hacer un seguimiento. Datos aproximados en números enteros, en el país hay alrededor de 25,000 pacientes en hemodiálisis, un tipo de diálisis que se hace en las instituciones o en clínicas, y algo así como 9,000 pacientes, un tipo de diálisis que se puede hacer en la casa. Eso se llama diálisis peritoneal. Ahora, al enfrentarnos los pacientes de nosotros a la probabilidad de enfermarnos, tenemos que coger experiencias inicialmente cuando empieza todo este proceso de la pandemia, cómo le podría ir a nuestros pacientes. Desafortunadamente a nuestros pacientes no les podría ir muy bien. Permítanme señalizarles cómo podría ser el ejercicio. Cuando una persona está sana, la probabilidad de tener falla respiratoria o de complicaciones es X, pero si tiene una comorbilidad, en este caso, por decir algo, hipertensión, la probabilidad de llegar a cuidado intensivo y llegar a falla respiratoria es el doble. Y si tiene dos comorbilidades, es decir, tiene, por ejemplo, hipertensión y tiene enfermedad renal crónica, la probabilidad de complicación es absolutamente toda. Ante eso, nos tenemos que preguntar entonces si nos teníamos que preparar y qué vamos a hacer en el país como sociedad para atender esta población que nos va a llegar, que va a tener una altísima probabilidad no solo de contagio, sino en últimas de enfermarse y de complicarse. Y también que parte del conversatorio hablemos en tres aspectos importantes, que es el enfoque que se ha dado en el país, liderado por todos los grupos, sociedades científicas, empresas prestadoras de diálisis, aseguradores. La primera es garantizar la prestación del servicio de diálisis. La segunda es disminuir la probabilidad de contaminación y la tercera es mirar esas nuevas oportunidades que nos está dando tristemente esta pandemia. Todos enmarcados en lo que habíamos hablado, calidad de vida y uso adecuado de recursos. Nuestro país y todos los sistemas de salud en términos generales están
acostumbrados a que los pacientes y las personas acudan a las instituciones prestadoras de salud. La pandemia nos ha enseñado, las instituciones prestadoras de salud, tenemos que ir donde está el paciente, porque si el paciente viene hacia nosotros va a venir en estados muy críticos y vamos a tener desenlaces catastróficos. Diferentes modelos desde el punto de vista de emprendimiento, diferentes modelos desde el punto de vista estructural, desde los modelos de generación de valor de Michael Porter, hasta modelos de creación de valor compartido, o modelos de economía social, o modelos de transferencias condicionadas. En fin, muchos modelos. Les recomiendo este libro a toda la audiencia. Este libro en América Latina se llamó Repensar la pobreza, escrito por 2 premios Nobel de Economía, donde muestran qué modelos desde el punto de vista haciendo énfasis en los experimentos clínicos que se hacen en salud se pueden hacer desde el punto de vista social para disminuir la pobreza. Todos estos modelos nos llevan, desde mi perspectiva, a un solo camino. Ese camino es que todos los actores que estamos involucrados en la atención de los pacientes, en este caso los pacientes de alto costo, o todos los stakeholders, tenemos que hablarnos, tenemos que estar interconectados. Y tenemos que estar interconectados porque en el centro está nuestro paciente. Él es la razón de ser de este proceso de interconexión. Cuando tenemos un enfermo por cualquier patología crónica, el enfermo con cualquier patología crónica se hace siempre en este momento de pandemia 2 preguntas. Primero, ¿cómo controlo mi enfermedad? Y la segunda, ¿cómo disminuyo la probabilidad de contagio? Porque todos tenemos temor a contagiarnos. Esto en últimas no es más que contestarle a nuestro paciente a través de una propuesta de valor, asemejando un canvas, cómo le quitamos ese dolor de cabeza que le generan esas 2 preguntas al paciente. Y esas 2 preguntas están con lo que habíamos hablado, cómo prestamos el servicio y cómo disminuimos la posibilidad de contagio. Cuando queremos contestar la pregunta de cómo controlar la enfermedad, permítame resumir el proceso de control de enfermedades crónicas en 3 aspectos. 1, los pacientes tienen que tomarse exámenes complementarios o de laboratorio. 2, tienen que recibir una valoración médica y educación. Y 3, tienen que recibir unos medicamentos y unos insumos. Cuando hablamos de cómo disminuimos la probabilidad de contagio, pues la respuesta nos la ha dado estos casi ya 3 meses de pandemia. Y lo principal son las medidas de distanciamiento social. En esta página miran ustedes cómo desde que se empezaron las medidas de distanciamiento social, en Colombia se ha podido contener la probabilidad de contagio de epidemia. Es decir, que el proceso de la atención de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo se puede limitar a control de enfermedad y garantizar una disminución de la movilidad. ¿Por qué es importante controlar la enfermedad y garantizar la disminución de la movilidad? Porque un paciente no controlado o un paciente infectado, desafortunadamente, termina en 3 procesos graves. La primera es una disminución importantísima de la calidad de vida. La segunda es un uso importante de recursos de salud que van desde cuidado intensivo, ventilación, diálisis, medicamentos. Y la tercera y la más catastrófica es la muerte, y no teniendo cómo medir una vida específicamente. Estos 3 desenlaces, desafortunadamente, no generan valor. No solo no generan, sino que destruyen valor. Al destruir el valor, nuevamente pasan en el centro los stakeholders. Todos tenemos que hablarnos, todos tenemos que intercomunicarnos, porque en el centro está nuestro paciente para garantizarle que no ocurran estos desenlaces. Y las enfermedades crónicas, les decía que te pueden tener estos actores como son los laboratorios o las empresas que toman exámenes de laboratorio, valga la redundancia, las instituciones prestadoras de salud, los aseguradores o EPS en el país, las empresas productoras y distribuidoras de medicamentos, las empresas productoras y distribuidoras de insumos médicos y en el centro el paciente. Son como el resumen, me permiten hacer un resumen simple de cuáles serían los stakeholders en la atención de nuestros pacientes. Les decía, ¿cómo podemos llegar a que controlemos la enfermedad y disminuyamos la movilidad? Empecemos por el proceso de control de enfermedad. Permítanme mostrarles qué ha pasado con la telemedicina, la telesalud y la asistencia en todos estos tiempos de pandemia. Ustedes ven en las gráficas desde que empiezan esta línea azul, cómo empiezan las fases de contagio, se dispara inmediatamente todas las llamadas y los usos de recursos como los teléfonos inteligentes, los computadores y el diagnóstico remoto.
Y la idea es que esta tecnología se apresuró este ingreso y se va a quedar. Permítanme mostrarles otros datos. Más o menos hacia el 14 de marzo, miren ustedes cómo empieza a dispararse el número de visitas diarias telefónicas médicas. Esto es un experimento o una base de datos recolectada en Estados Unidos. Y lo mismo que el número de visitas diarias vía teléfono o de video. Esto está ocurriendo en todo el mundo. Esto está ocurriendo hoy en Colombia. Todos los que tienen algún grado de enfermedad renal crónica, todos esos stakeholders se han unido para poder garantizar este proceso. Incluso hay procesos entre los cuales, donde no hay un médico que pueda llegar a sitios de pacientes donde están hospitalizados, hay médicos que están llegando en forma virtual para la atención del paciente. Esta tecnología nos garantiza el primer punto de cómo controlo mi enfermedad, y es la valoración médica y la educación. Pero las otros dos componentes de cómo controlo mi enfermedad, que son el control de exámenes de laboratorio y el uso de medicamentos e insumos, no están garantizados. Está muy ligado de la mano a la movilidad. ¿Por qué va muy ligado de la mano a la movilidad? Como les decía, tenemos que cambiar el concepto. Y el concepto es, estos tres actores tienen que ir hoy en día donde está el paciente. Ya hay modelos muy interesantes en el aseguramiento en Colombia, cómo los medicamentos y los insumos están llegando a la casa del paciente. Ya la valoración médica se está haciendo, el paciente lo ve un médico virtual, le genera una orden y el distribuidor de medicamentos o de insumos le lleva esos medicamentos e insumos a la casa del paciente. La toma de laboratorios involucra unos procesos de habilitación diferentes, pero también se está pudiendo llegar a hacer. Incluso, y no se puede llegar a hacer total, ¿cómo podemos hacer un punto intermedio en el cual el paciente tenga que disminuir el desplazamiento para llegar a un sitio donde tomemos laboratorios como sectorizado? Imagínense ustedes que, para hablar el ejemplo de Bogotá, sectoricemos la atención de toma de laboratorios entre todos los stakeholders y el paciente no tenga que ir de Kennedy, por decirlo así, a Chapinero a tomar exámenes, sino que a Kennedy le llegue la toma de los exámenes de laboratorio para que la población disminuya la movilidad. En últimas, un proceso de identificación de actores. Este proceso de identificación de actores nos lleva a que el cuadrante es justo este, en el cual todos generemos valor. Permítame hacerle una semejanza de un colega amigo que me enseñó el año pasado, y es el juego de la famosa pirinola en Colombia. Si la pirinola en Colombia tuviese una palabra que diera todos ganan, este sería el sector donde todos los actores estamos ganando. Gana el paciente, que es el más importante y beneficiado, pero gana el asegurador, gana el distribuidor de medicamentos, gana la institución prestadora de salud, gana el asegurador porque no se lo hospitaliza. Pasa con la enfermedad renal crónica puntualmente. Enfermedad renal crónica, yo les decía que hay dos modalidades, la hemodiálisis y la diálisis peritoneal. La hemodiálisis es una diálisis donde el paciente tiene que desplazarse de su casa a una institución prestadora de salud, a una clínica. Pero las preguntas siguen siendo las mismas: ¿cómo controlo mi enfermedad y cómo disminuyo la probabilidad de contagio? La diálisis peritoneal, en cambio, el paciente se hace la diálisis en su casa. Ahora, pero las preguntas siguen siendo las mismas, son preguntas genéricas: ¿cómo controlo mi enfermedad y cómo disminuyo la probabilidad de contagio? Permítanme recordarles que en el país hay alrededor de 25.000 pacientes en hemodiálisis y 9.000 pacientes en diálisis peritoneal. Recuerden que llevamos más o menos 3 meses de aislamiento. Multipliquemos esos 3 meses, empecemos por el número de abajo, 9.000 por cada una de las prestaciones de servicios que se les tienen que hacer a los pacientes de entrega de medicamentos y valoraciones. Y ahora multipliquemos el de arriba de 25.000 por un número de 12, que son las 12 atenciones que reciben al mes de diálisis, y multipliquémoslo por 3, que son los 3 meses que llevamos en aislamiento. Entonces, imaginen toda la infraestructura que ya está montada en el país para la atención de estos pacientes. Permítanme ir un poquito más ese punto, y es con diálisis peritoneal. ¿Cómo controlo mi enfermedad? Las mismas preguntas genéricas. Hay que tomar exámenes de laboratorio, hay que hacer una valoración médica y una educación, hay que llegar los insumos específicos de diálisis, los medicamentos. Y también empecemos por insumos. ¿Y por qué empezar por insumos? Los insumos de diálisis peritoneal, para las personas no médicas que nos están escuchando, requieren la diálisis peritoneal unos insumos especiales en los cuales el paciente se ingresa lo que podríamos llamar escúcheme la simplicidad para las personas médicas, una solución salina en el abdomen, y una membrana que hay en el abdomen que se llama peritoneo se encarga posteriormente de hacer las veces de filtro y sale
ese líquido con los productos de desechos, como si fuera el riñón artificial. Pero esto requiere unos insumos para hacerse la terapia 3 a 4 veces al día. Estos insumos se hacen en la casa, como yo les dije, de forma manual o a través de una máquina también que se hace nocturno, que se llama diálisis automatizada. En todo el país, empecé a estudiar nefrología en el Hospital San Ignacio, yo creo que hace más de 20 años, si mis compañeros no me permiten fallar en la memoria, y desde esa vez yo recuerdo que en todo el país, en cualquier rincón de Colombia, los insumos de diálisis le llegan al paciente a la casa a través de diferentes medios de transporte. Es una realidad. Incluso en lanchas. Recuerdo pacientes que están a 2 horas en lancha del puerto en Río y allá le llegan los insumos de diálisis a los pacientes. Entonces, los insumos están súper garantizados. Llevamos una experiencia de muchísimos años, más de 20 años de llevar insumos a los pacientes en diálisis. La valoración médica, estamos hablando de telemedicina. Permítanme decirles que desde el año 2016 hace experiencia a nivel mundial de cómo se puede soportar la telemedicina y el teleapoyo en los pacientes en diálisis peritoneal. Hay toda una arquitectura montada para que los pacientes, a través de diferentes canales de comunicación, utilizando el Internet, tengan contacto con sus médicos y con sus clínicas de diálisis. ¿Para qué? Para que le digan cómo está el orificio de entrada del catéter para diálisis o el líquido de diálisis. Eso es una realidad. En abril del 2020, el Ministerio de Salud justo saca la reglamentación para cómo autoriza transitoriamente los servicios de modalidad durante la contingencia y la pandemia. Es decir, flexibiliza un poquito este proceso de la atención. Y esa flexibilidad nos ha permitido a todos los prestadores de diálisis hacer el teleapoyo a nuestros pacientes. A ese mismo paciente que les digo que vivía 2 horas en lancha, ese mismo paciente hoy en día, de acuerdo a la cobertura celular, que los que conocen más del proceso no me dejan mentir, puede llegar en algunos sitios de más del 60 o el 70% o incluso más. La gran mayoría de los pacientes tienen acceso a telefonía celular. Hasta allá podemos llegar y nos pueden mandar, estos son fotos reales de pacientes en los cuales los pacientes nos dicen, mire, así está mi líquido de diálisis peritoneal, y de esa manera lo podemos hacer el apoyo de cómo hacer. Entonces, solucionado cómo llegan los insumos, cómo llega la valoración médica de estos pacientes en diálisis peritoneal y ahora cómo llegan los exámenes de laboratorio y de medicamento. Tiene mucho que ver con cómo disminuyo la probabilidad de contagio. Recuerden entonces que la diálisis peritoneal es una diálisis en casa y que los insumos que hoy en día que pueden ser toma de exámenes o de medicamentos pueden utilizar la ruta de los insumos que ya utilizan hoy los líquidos de diálisis peritoneal. Aquí estamos pensando fuera de la caja todavía. En este momento estamos en ese proceso de co-creación. ¿Y cómo podemos hacer para que entonces, a través de algunos modelos en los cuales esta ruta que ya está establecida, este canal de abastecimiento que ya está establecido, se convierta adicionalmente en otros modelos como hospitales que estén cerca de los pacientes y que puedan tomarse exámenes de laboratorio? Esto se está creando hasta ahora. Esto se está creando hasta ahora en el proceso. Hemodiálisis, les decía yo, que la hemodiálisis requiere que los pacientes vayan a las instituciones prestadoras de salud, es decir, a clínicas donde se atienden pacientes. Pero surgen las mismas preguntas genéricas. ¿Cómo controlo mi enfermedad y cómo disminuyo la probabilidad de contagio? Como les decía yo que los pacientes tienen que ir a centros clínicos donde se les hace la terapia de diálisis. Recuerden esos más de 20,000 pacientes que van 13 veces al mes y durante estos 3 meses han ido, multipliquémoslos por esas 13 veces, a los centros de diálisis y han tenido que desplazar. Pues en los centros de diálisis se le presta todo el resto del servicio y todo el resto del servicio es la atención médica, la toma de exámenes de laboratorio y la toma de insumos. Sin embargo, ayer sale esta publicación, es una separata del New England Journal of Medicine, una revista médica muy interesante, y es una separata que descubrí en el MBA que habla exclusivamente de generaciones de valor o de modelos administrativos en salud. Y esta separata me llamó la atención, la publicación de ayer, es porque hay lugares en el mundo, como por ejemplo en Singapur, donde no hay el suficiente número de nefrólogos por unidades renales donde se hace hemodiálisis. Entonces, en ellos tuvieron, ante la contingencia y las medidas de encierro, tuvieron que desarrollar modelos en los cuales el nefrólogo llegara a las unidades renales, aquí ustedes ven, es el paciente conectado y las enfermeras a través de telemedicina. Esto no ocurre en Colombia porque en Colombia
tenemos garantizado por norma, en cada una de las unidades renales hay un médico nefrólogo valorando nuestros pacientes. ¿Cómo disminuyo la probabilidad de contagio entonces cuando los pacientes tienen que viajar? A través de muchas otras medidas, que son las medidas que se van a empezar a implementar para centros comerciales, por ejemplo. Nosotros llevamos algo así como les decía, ya casi 3 meses en esta serie de medidas. Ejemplo de medidas, llamadas previas. Imagínense ustedes la estructura que hay detrás, llamando a los 20.000 pacientes en hemodiálisis y a los cerca de 9.000 pacientes de diálisis peritoneal, 25.000 de hemodiálisis, 9.000 de diálisis peritoneal, llamándolos previamente para hacerles preguntas sobre si tienen síntomas respiratorios, si han tenido fiebre, si han tenido contacto con algún paciente con síntoma o un paciente sospechoso. Pero estas llamadas son súper importantes porque nos van definiendo qué hacer con los pacientes. Adicionalmente, cada vez que llegan a los centros de diálisis se les hace un triage, un tamizaje por un médico para hacerle las mismas preguntas. Y si detectamos algún síntoma o signo de alarma, ese paciente va a un lugar especial para o conexión o remisión a urgencias a través de la red integrada de prestación del servicio. Toma de temperatura digital. En todo el país se está tomando temperatura digital desde hace aproximadamente 2 meses a los pacientes que llegan a las unidades renales en diálisis. Uso de elementos de protección personal, no solo para todo el personal de salud, sino para los pacientes. Todos los pacientes se dializan con elementos de protección personal para disminuir la probabilidad de contagio. Adicionalmente, porque recuerden ustedes que lo han escuchado, un 70 o un 80% de los pacientes con COVID pueden empezar asintomáticos. Entonces tenemos que garantizar que ese mismo asintomático no esparza la enfermedad. A través de señalizaciones, de dónde podemos y no podemos sentarnos, a través de guardar los espacios personales, cómo el paciente tiene que llegar en determinados horarios específicos para que no haya aglomeración. Así definir si dializamos el paciente aislado o si el paciente se puede dializar con las demás personas en las salas de diálisis. Esos datos son reales de una zona del país, la zona de la cual yo trabajo y lidero para Fresenius Medical Care. La probabilidad de contagio de pacientes en diálisis peritoneal es esta, en esta barra. Es relativamente muy baja por todas estas medidas que hemos hecho. Sin embargo, ha habido pacientes con diálisis peritoneal con COVID. Recuerden que estos pacientes casi no se están movilizando por todos los que les mostré. Sin embargo, el paciente en hemodiálisis se tiene que movilizar. Esta es la probabilidad de contagio real. Es decir, son 3.2 veces más la probabilidad de contagio. Por ende, tenemos que garantizar, sabiendo que son datos muy bajos de contagio, pero son datos reales. Pero en estos mismos datos reales, la probabilidad de contagio en diálisis peritoneal es mucho menor. Eso nos ha llevado también a repensarnos y las ciudades donde tenemos una altísima probabilidad de contagio, porque las medidas de contingencia y aislamiento no las hemos llevado como sociedad adecuadamente y han tenido que postergar el aislamiento. Teníamos hasta enero y abril el ingreso por cada 2 pacientes que ingresaban a diálisis, uno ingresa a diálisis peritoneal y más o menos otro ingresa a hemodiálisis. En solo abril ha cambiado un poquito más esa torta. Pero en esas ciudades que yo les decía, se está haciendo muchísimo énfasis en todos los actores para que al final, de cada 4 pacientes que ingresan a diálisis, 3 terminen en diálisis peritoneal. ¿Por qué? Para disminuir la probabilidad de contagio. Recuerden que estamos enmarcados en prestación de servicio, disminuir contaminación y nuevas oportunidades, que es el punto. Nuevas oportunidades encaminados siempre en el concepto de calidad de vida y uso adecuado de recursos. Creo que lo que viene es, tenemos que profundizar mucho en consulta y teleapoyo y telemedicina. Tenemos que profundizar mucho en uso de cadenas de abastecimiento compartida. Cuando yo hacía el Executive MBA, recordaba a alguno de nuestros compañeros que trabajaba en una empresa distribuidora y productora de golosinas muy ricas en esa época. Recuerdan que nos llevaban todos los días, una compañera nos llevaba las golosinas y ellos nos decían en esa oportunidad cómo esos productos llegaban a cada tienda que hay en el país. Tienen una cadena de abastecimiento súper importante. Nosotros tenemos que hacer uso de esas cadenas de abastecimiento y compartir esas cadenas de abastecimiento para necesidades en común. Permítanme soñar fuera de la caja. Y si yo a través de esta misma cadena de abastecimiento en el municipio más alejado de la montaña del Quindío, de Génova, a 2 horas en burro o en jeep, yo sé que llega a la cadena de abastecimiento, le puedo hacer llegar los medicamentos a mi paciente, ¿no será que eso hace parte de pensar fuera de la caja?
Y otro modelo es el modelo de home hemodiálisis, es decir, diálisis, las que se hacen en clínicas, pero en la casa. Eso, hay artículos publicados desde el 2017 que necesita una estructura especial desde el punto de vista de teleapoyo. Esos modelos generan hoy en día lo que llamamos modelos de value-based care o modelos de generación de valor en salud, porque le genera valor al paciente, al proveedor y al sistema de salud. Esta semana salió este artículo de la Sociedad Internacional de Nefrología, cómo tenemos que repensar cada vez más cómo llegamos incluso en los modelos de hemodiálisis que lo hacemos en clínica a hacer los hemodiálisis en la casa. ¿Por qué? Porque en últimas todos vamos a salir beneficiados en términos generales, todos los actores. Un resumen corto ahorita de lo que hemos hablado hasta aquí. Ha aumentado la población por enfermedad renal crónica en el mundo en un 29.3%. Tenemos que preocuparnos por tres conceptos claros que son la prestación del servicio, la disminución de la probabilidad de contagio y ver y hacer uso de esas nuevas oportunidades que nos está dando la pandemia, todos encuadrados en el proceso de una calidad de vida y un uso adecuado de recursos. Nos ha enseñado la pandemia de que nosotros, las instituciones prestadoras de salud y la industria de la salud, tiene que ir donde está el paciente y no el paciente donde está la industria o el prestador de salud. Es súper clave todos los stakeholders, la articulación con todos los actores del sistema, absolutamente todos los actores, porque en el centro de ellos está el principal personaje por el cual tenemos todos que luchar en la industria, que es el paciente. Esto adicionalmente ha sido promovido por las sociedades científicas en Colombia, la Asociación Colombiana de Nefrología, la Asociación Colombiana de Medicina Interna, sociedades médicas, han hecho publicaciones específicas de cómo tratamos a estos pacientes. Que recuerden que el principal dolor de cabeza es la atención de pacientes con enfermedad de alto costo o crónicos, es cómo controlo mi enfermedad, son las dos principales preguntas, y cómo disminuyo la probabilidad de contagio. Y haciendo semejante a un modelo Canvas es que es el dolor de cabeza, cómo podemos diseñar una propuesta de valor para llevarle a ese paciente esa necesidad. Después el resto del modelo se construye fácilmente. Si construimos estas respuestas, estas preguntas, el resto del modelo se construye fácilmente. Les conté, en enfermedad renal crónica y puntualmente, el principal modelo tiene que ir ligado a modelos de diálisis peritoneal. ¿Por qué? Porque les mostré datos estadísticos reales del país, de una zona del país, en los cuales la probabilidad de contagio en este momento de pandemia, que es ya real, es 3.2 veces más en hemodiálisis que en diálisis peritoneal. Hablamos de nuevas oportunidades. ¿Y por qué tenemos que hablar de nuevas oportunidades? Porque incluso Economist, en esta separata recién publicada, nos dice que para el año 2021, América Latina va a aumentar el uso de sus recursos en salud en un 11.2%. Y el mundo en general va a invertir en salud un 5.5%. Recuerden que la atención de pacientes con enfermedades crónicas y de alto costo hay que tener claro un equilibrio. Y ese equilibrio es el concepto de mejorar la calidad de vida del paciente y un uso adecuado de los recursos. Dorita, espero haber contestado tu primera pregunta. José, es increíble. Definitivamente cuando uno piensa en épocas de pandemia, esta situación tan compleja, a veces uno olvida lo valioso Dorita. No, pero aquí estoy, Dorita. ¿Qué pasó? Grabar aquí otra vez. Dorita, pero estoy ya apareciendo. Creo que se congeló Dorita. Sí, mientras Dora regresa. Perfecto. Creo que la siguiente pregunta pues que íbamos a plantear era, pues ya vimos todos estos antecedentes, esta introducción, la situación actual, pero digamos, ¿hubo alguna disrupción pues en el día a día o en la operación de su organización y ustedes estaban preparados para esto? Ok, gracias por la pregunta. Definitivamente
Creo que nadie, ningún ser humano ni ninguna organización estaba preparado para esta pandemia. Lo que hicimos fue en el día a día, con los recursos que teníamos y con los sistemas y la organización que se tenía, sobre la marcha cuadrar, preguntarnos y contestarnos las dos preguntas que hice, y es cómo garantizamos que el paciente se siga atendiendo, tener calidad de vida y controlar el paciente, hacerle diálisis peritoneal, hacerle hemodiálisis, garantizarle los insumos, y cómo disminuimos la probabilidad de contagio. Partimos de esa premisa, esas fueron las dos premisas fundamentales, y de ahí empezamos a hacer todos los cambios posibles. Les mostraba entonces qué cambios se hicieron. En este momento seguimos haciendo cambios, estamos tratando de llevar pacientes, convencer pacientes que se benefician más de la diálisis peritoneal, que eso es un proceso, aunque no crea difícil a veces el proceso de convencimiento. ¿Por qué? Porque les mostré estadísticamente que les iba mejor, tenían menor probabilidad de contagio y los podíamos controlar. Y el que no puede y que tiene que hacer hemodiálisis, toda una serie de medidas paso a paso, desde llamadas por teléfono hasta identificación de pacientes con riesgo, para saber cómo lo íbamos dializando y disminuir toda esa probabilidad de contagio. Pero la pregunta es, creo que no estábamos preparados ninguno y nos hemos ido preparando basados en premisas básicas. Dorita creo que volvió. Sí, José, mil gracias. Hubo una caída de energía acá donde estoy, pero no, perfecto. Pues de verdad, José, mil gracias. Esta información, Mariana, mil gracias por el apoyo en esto. Con la pregunta de instrucción, José, quisiéramos, como estamos retornando todos nuestros ejecutivos 3C, hubo varios puntos que me parecieron súper claves de, tú tienes una experiencia de vida profesional, todo tu conocimiento, todo lo que te has formado en todos los lugares. Yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo fue ese paso por el EMBA? Y desde ese EMBA, ¿qué aprendiste? ¿Qué compartiste? ¿Qué te hizo ser mejor? Definitivamente, como te decía al principio, qué rico siempre volver a casa. Recordando a Ernesto Sábato, el escritor argentino, y es, con los años uno siempre quiere volver a donde ha pasado muy bien. Tengo 48 años y en mis últimos, creo que 8 años, de las cosas buenas que me han pasado fue haber participado en el Executive MBA. Primero hice muy buenos amigos, tengo muy buenos amigos del Executive MBA, pero sobre todo aprendimos de todos, creo que todos aprendimos. El proceso del networking es súper interesante. Desde cuando nos conocimos en nuestro primer encierro en la ciudad de Paipa durante una semana, empezamos a aprender, empezamos a trabajar en equipo, empezamos a saber que todos podríamos lograr objetivos encaminados hacia donde queríamos el ejercicio. Vimos conceptos muy genéricos que podemos aplicar en las diferentes industrias. Entonces yo recordaba, por ejemplo, hoy cuando los compañeros que trabajan en la industria de petróleos, como vos o como Iván o como otros compañeros, hablaban de cosas de qué se hacían en la industria de petróleos basados en estadística y en probabilidad. Y yo decía, pues que esto mismo lo podemos hacer en salud. Y entonces empezamos a aplicar modelos estadísticos para poder llegar a diagnósticos más puntuales o acercarnos a diagnósticos más puntuales. Lo primeras cosas que recuerdo justo de eso era las famosas probabilidades condicionadas y cómo uno a través de la estadística puede llegar y predecir. Eso para mí, aunque lo había visto en bioestadística, pues aquí verlo más desde el punto de vista de industria. Definitivamente ahorita creo que lo más importante fue el networking, conocer muy buenos compañeros y amigos hoy en día y aprender absolutamente de ellos. Y es ver una visión diferente del mundo. Desafortunadamente, lo digo como médico, pues nosotros somos muy técnicos, clínicos y médicos, pero no vemos que hay otros modelos, entre otros los modelos administrativos, que generan valor. Al final, siempre el concepto principal que yo me llevé fue, hay que generar valor. Y siempre tenemos que identificar que hay que generar valor a todos los actores. Hablábamos hoy del profesor de negociación, Pablo, y lo escuchaba yo recientemente decir de que la generación de valor tiene que ser ya no gana-gana, la generación de valor tiene que ser gana-gana-gana. Gana los dos negociadores y gana todos los stakeholders que hay alrededor. José, eso es súper alentador porque hoy vemos que estamos creciendo no solamente en número, en conocimiento, sino en experiencias. Cuando nos presentamos por primera vez todos en el MBA, éramos médicos, ingenieros, financieros, uno pensaba una diversidad tan grande de profesionales.
hablando el mismo idioma, hablando de esas habilidades fuertes que íbamos a ver, pero en esos términos, en habilidades blandas, ¿cuáles tú rescatas de las cosas que vivimos juntos? Wow. No, creo que una de las cosas más valiosas son las habilidades blandas. Las habilidades blandas terminé aprendiendo, forman al ser humano y lo hacen ser humano. Recuerdo uno de los procesos que nos decían y es, los extremos siempre son viciosos y nos hacían mucho énfasis desde el principio que lo sabroso y lo normal está en el medio. Yo recordaba a algún profesor alguna vez que el médico me decía, el sabor del sándwich lo da lo que hay entre la mitad, entre pan y pan. Eso fue lo que aprendí. Todas esas habilidades blandas nos llevan a que podemos entender nosotros mismos y entender a la comunidad. Las habilidades blandas de trabajo en equipo, que es súper importante, las habilidades blandas de comunicación, que es importante, las habilidades blandas de liderazgo, que es importante, muchísimas otras habilidades que yo creo que eso es una de las cosas más interesantes que me han pasado, como te contaba. Qué chévere, José. José, cuando tú haces el planteamiento, cuando tenemos este primer acercamiento del tema de manejo de enfermedades de pacientes en unas situaciones muy complejas como esta, ¿qué oportunidades vienen a futuro? Porque te cuento que tenemos unas 25 preguntas ahora de todos nuestros colegas y personas que nos están acompañando en este Facebook. Qué rico, qué bueno, ¿no? Creo que el COVID nos ha enseñado muchísimas cosas. Y como yo les decía, en salud nos está demostrando lo vulnerables que somos y lo iguales que somos ante esa misma vulnerabilidad. Y lo importante de los procesos de prevención para no llegar a esos fenómenos de vulnerabilidad. El COVID nos ha enseñado muchas cosas como nuevamente la unión familiar, nuevamente el manejo de los confinamientos. Creo que los aprendizajes han sido mucho. En salud puntualmente, para mí los aprendizajes han sido muchísimos. El principal fenómeno, escuchando estos días una canción, es el fenómeno de igualdad ante los fenómenos de salud. Estamos expuestos de la misma manera y lo único que tenemos que hacer es los procesos de prevención iguales para todos. Cómo tenemos que ser juiciosos en esos procesos. Esas son las oportunidades que está dejando para mí el COVID, más cualquier cantidad de nuevas oportunidades. Definitivamente el teletrabajo, la predictibilidad, los nuevos modelos de salud, los modelos donde las industrias de salud llegan al paciente y no es el paciente el que va a la industria de salud, las nuevas formas de canales de distribución. Lo que hay es oportunidades y océanos azules. Sí, entendemos la vulnerabilidad, ¿no? Vulnerables hoy somos todos y ante esas situaciones complejas, tú bien lo mencionabas, cadenas de abastecimiento, cadenas de logística, fundamentales para estos procesos. Súper claves, Dorita. Lo voy a decir abiertamente, tuvimos la oportunidad de estudiar con 3 excelentes amigos de una industria que era industria de alimentos, y en esas 3 excelentes amigos hablábamos de esas cadenas de abastecimiento, y ahí es donde se nos ocurren cosas como decir, ¿por qué no utilizar cadenas de abastecimiento compartidas? Ojo, una industria que tiene que ver con alimentos, ¿por qué no utiliza una cadena de abastecimiento? La industria de salud, ¿por qué no utilizamos esa cadena de abastecimiento que ya llega al último rincón del país y allá necesitamos también llegar la salud, de alguna manera? Habrán cosas que hay que mejorar, porque pues habrían cosas de habilitar, pero por ejemplo, educación en salud puede llegar hoy en día a esa cadena de abastecimiento. Esa industria de alimentos puede llegar al último pueblo a 2 horas de Armenia, por decirlo de alguna manera, y 2 horas más en mula, allá le llega la industria de abastecimiento. ¿Por qué no utilizar esa cadena de abastecimiento para enviar una cartilla de cómo alimentarnos adecuadamente y cómo disminuir la probabilidad de diabetes? Ahí estamos haciendo educación, y ahí estamos impactando en salud. ¿Y qué fue lo que utilizamos? Una cadena de abastecimiento ya montada. Pero por supuesto, aquí vienen cosas súper interesantes. Pues José, es muy grato encontrar eso, cómo nosotros en estos momentos vamos desarrollando y creando cosas de generación de valor, pero
tú bien lo mencionabas, ¿no? Tanto que estudiamos Porter y valor compartido, y creo que hoy estamos viendo un momento en el cual vamos mucho más allá. O sea, tenemos bastantes preguntas, entonces nos vamos a permitir acompañar. ¿Listo? Mira, desde chat de Facebook Live, Sandra García, todo usted dice, ¿es posible tomar los exámenes médicos en casa para que el círculo sea completo? Es decir, sin que el paciente tenga que salir de su casa. Sí, la respuesta es sí. Tenemos es que ya hay empresas habilitadas para tomar esos exámenes y es simplemente ir a la casa, tomar exámenes, ya se puede hacer. Eso ya lo estamos cerrando. Oh, fantástico. Mira, acá tenemos una siguiente. Álvaro Ardila te dice, profesor, ¿qué estudios se están realizando para el cálculo de pacientes con enfermedades renales crónicas agudizadas en tiempos de pospandemia? Ok, el profesor Ardila es un excelente intensivista del país, médico, internista, intensivista. Profe, ahí estamos en este momento en la recolección de datos. Permítame decirle que en el mundo entero la probabilidad de enfermedad renal aguda por el COVID está más o menos en el 8%. En Colombia tenemos datos estadísticos en la prestación de servicio en estos 3 meses que hemos aprendido de algo así como el 6%. El 6% de los pacientes con COVID que terminan en cuidados intensivos, terminan requiriendo terapias de reemplazo renal. Y estamos midiendo en este momento, no tengo datos estadísticos de qué le está pasando a los pacientes con COVID desde el punto de vista de función renal, porque desde el punto de vista clínico, aquí metiéndonos un poquito en el auditorio clínico, el COVID es una enfermedad que afecta todos los órganos de la economía a través de los vasos sanguíneos, por ende también tiene que afectar el riñón. Entonces hay estudios en camino, profesor Ardila. Entre esos, sé que usted me va a ayudar a liderar unos desde la unidad de cuidado intensivo que maneja. No, maravilloso. Esto entre amigos está muy interesante. Mira, Juan Manuel Rodríguez te dice, hola José Javier, gracias por compartirnos tu conocimiento, una excelente presentación. ¿Cómo crees que la transformación digital puede apoyar modelos disruptivos en pacientes renales crónicos tratados en casa? Wow. Juan, la respuesta es muy interesante. La pregunta es muy interesante y la respuesta es súper importante y es predictibilidad. Los modelos tienen que ser predictivos, de tal manera que yo pueda, de una u otra manera, acercarme definir previo a que me aparezca la probabilidad de una complicación. Permítamelo colocarlo como en un ejemplo. Si yo tengo un paciente renal que se hemodializa, y tengo algunas probabilidades de las variables clínicas que me diga que se está por fuera del rango, esos modelos de tecnología en salud me pueden decir a mí y me pueden alertar al médico que lo atiende o virtual o remoto y le puede hacer llegar una medida al ejercicio. Aquí hay un ejercicio interesante que con otros 2 compañeros hicimos en el MBA y es, imagínense ustedes un control, hoy en día ya hay tecnología, un control de glicemia en los pacientes renales remoto y es simplemente con glucometrías que ahí ya están, que el glucómetro viaje, la información del glucómetro viaje a una central, ese central puede ser un computador y que ese computador emita una serie de alarmas y esas alarmas le van a predecir cuándo va a tener, por ejemplo, hipoglicemias. Ese que es un emprendimiento con otro compañero, lo que pudimos encontrar es que los pacientes podemos calcular con 2 a 3 horas la probabilidad de una hipoglicemia en un paciente renal. Esas hipoglicemias generalmente aparecen en la madrugada y terminan produciendo convulsiones y fenómenos catastróficos. Si podemos predecir eso, podemos hacer una llamada de emergencia a las 11 de la noche al paciente, despertarlo y decirle, por favor, despiértese y coma algo, porque le va a dar una hipoglicemia, la probabilidad estadística que le dé una hipoglicemia a las 4 de la mañana es del 80%. Entonces necesito que coma un carbohidrato. Todo esto es tecnología, es aplicar todo este concepto de tecnología, todo este concepto de información aplicada a modelos predictivos en el paciente. José Javier, esto es un tema bastante interesante, ¿sabes? Porque se abren una cantidad de oportunidades de acompañar esos procesos de pacientes con iniciativas de otros sectores. Mira, aquí tenemos una siguiente pregunta. Julio César Gómez. Hola, José Javier, te felicito, una excelente conferencia. Mi pregunta, ¿cómo impulsar la inteligencia artificial como modelo predictivo y preventivo en la salud de los colombianos?
Wow, Julito, eso creo que ese es el futuro. Y la mejor forma es, solo algunos datos especiales. Colombia es uno de los países en América Latina con más acceso a telefonía. Y esta telefonía, el número de celulares inteligentes puede ser llegar incluso hasta el 50%. A través de estas tecnologías podemos tener información de los pacientes a través de app, a través de telemetría, a través de monitoreo, y eso nos da números, simplemente nos va a enriquecer procesos de números y eso nos va a llevar a modelos predictivos de atención en salud. Más o menos el mismo ejercicio que te decía. Ahorita, imagínense, permítame soñar fuera de la caja, permíteme soñar con un modelo que sé que les puede gustar y es un paciente con enfermedades respiratorias que sale de su hospitalización porque hizo una enfermedad pulmonar y se complicó. Ahora, que ese modelo predictivo, si él se vaya a la casa con una tablet o con una app en el celular y que a través de preguntas que yo le diga cómo está respirando, cómo se siente, una serie de preguntas sencillas, incluso si sigue fumando, porque hay pacientes que siguen fumando, cuántos cigarrillos se fumó, está caminando, se está ahogando, al cuánto tiempo se ahoga. Esos modelos predictivos viajan, se registran en la app, viajan a la central de inteligencia y la central de inteligencia le predice a usted, oiga, vaya donde ese paciente o llámelo, haga una visita más rápida porque este paciente de una u otra manera se está complicando. Ahora imagínate otros modelos y es el modelo, este modelo ya hoy en día hay aplicaciones donde te detectan la frecuencia respiratoria. Carga el modelo del celular y te detecta la frecuencia respiratoria. Si tú tienes un paciente con enfermedad pulmonar, hay unas variables de la frecuencia respiratoria. Cuando un paciente tenga una frecuencia respiratoria por arriba de lo normal, voy a hablar un número para las personas técnicas por arriba de 32, por decirlo así, eso es gravísimo. El paciente de una u otra manera va a entrar en una enfermedad. Si eso me avisa a mí que el paciente está haciendo esas respiraciones, porque de una u otra manera lo puede detectar, pues rápidamente viaja al modelo a la central de inteligencias y en esa central le mandan un médico para que lo valore o le digan váyase rápido al primer sitio clínico y no esperar a que aparezcan otros desenlaces clínicos. Más o menos eso es como el modelo. Hay muchas oportunidades. José, es increíble cómo realmente nosotros podemos empezar a conectar una cantidad de procesos y de situaciones usando ese tipo de inteligencia. Yo creo que estos son esos momentos en los que podemos pensar cómo vamos creciendo juntos. Mira, aquí tengo una siguiente pregunta de Sandra. Sandra Toro te dice, ¿cómo se manejarían las habilidades blandas con pacientes renales a través de medios digitales? ¡Wow! Muy interesante. Yo aprovecho la pregunta de Sandra para contarle de que una de las principales habilidades blandas es justo llegar a identificar quiénes son las personas en una unidad renal que tienen mejor contacto con el paciente. Permítanme colocarles una experiencia con el equipo de trabajo, porque somos un equipo al que les debo mucho, con sede principalmente en Medellín, la doctora Blanca Tobón, Dora Emilia, Adriana. Con ellos en alguna oportunidad teníamos una dificultad y era el ingreso de pacientes a diálisis peritoneal, que es la mejor terapia de los pacientes. Los pacientes a veces no quieren escuchar la diálisis peritoneal porque involucra mucho autocuidado y prefieren ir a un sitio donde les hagan la diálisis. Pero lo que nos dimos cuenta era que nosotros creíamos que el principal interlocutor hacia el paciente era el médico o la enfermera. Y vaya sorpresa, cuando hicimos un mapa de identificación de actores para poder crear una estrategia y encontramos que las personas que mejor le hablaban al paciente, que más le llegaban a su corazón, que tenía esa habilidad blanda, eran las personas de oficios generales o las personas, los celadores de las unidades renales. Cuando nos dimos cuenta de eso, los involucramos en las estrategias de cómo convencer al paciente para que, en las estrategias educativas, para que llevara una mejor calidad de enfermedad o siguiera de una u otra manera cada uno de los pasos para el control de su enfermedad, incluso la diálisis peritoneal. Entonces ahí es súper clave las habilidades blandas en todo el proceso, no solo en el proceso de tecnología que te vuelve informático, sino en los procesos que no involucran la tecnología, sino en el contacto con el ser humano. Les repito, nos dimos cuenta en esa identificación de actores que quien le habla hay veces
al paciente en este caso, en este momento al actor principal que necesitábamos, erróneamente no era el que nosotros creíamos. Y por eso estábamos haciendo una estrategia equivocada. Cuando identificamos quién le habla a ese actor, la estrategia mejoró. Es muy interesante, ¿sabes, José? Porque a veces nosotros como pacientes vemos que el tema de humanización a veces toma un segundo lugar, pero cuando estamos encontrando que en momentos donde tú bien lo decías, ¿no? Estamos vulnerables, yo creo que este tipo de habilidades que se van desarrollando son fundamentales, no solo para que el paciente sienta la tranquilidad de que está en las mejores manos, sino también por el hecho de la misma humanidad. Creo que esto es un tema bastante interesante. Mira, nos quedan 4 minutos y tenemos unas 10 o 12 preguntas, entonces vamos a hacer algunas rápidas sobre esto. Un saludo que te dan aquí Leonardo González Martínez. Mi José, ¿cómo ves lo de la pandemia? Entonces, desde tu punto de vista personal, José, ¿cómo ves este tema? No, duro. Hoy hablaba, creo que todos estamos pasando por las fases. Yo les voy a dar mi percepción principal, incluso como trabajador de la salud, que puedo salir de mi casa o mi apartamento a las clínicas. Me ha sido muy duro no poder tener interacción con más seres humanos. Eso ha sido lo más duro para mí. La pandemia, que es una realidad, lo que estamos esperando todos definitivamente es o la vacuna o lo que llamamos la inmunidad de rebaño, inmunidad colectiva. Cuando aparezca la vacuna, la inmunidad de rebaño, la inmunidad colectiva, el virus va a encontrar, no va a encontrar dónde replicarse, va a encontrar barrera para replicación. Pero lo más importante que nos ha dejado la pandemia es en este momento seguir las medidas de bioseguridad. Una cosa dura que nos está pasando, afortunados los que han llegado a la casa y a la familia o a nuestros pacientes, triste por los que les ha llegado y ha golpeado su casa o ha golpeado a sus pacientes, pero la mejor medida sigue siendo en los procesos de prevención y las medidas de bioseguridad, tapabocas en lugares públicos, ahorita que vamos a empezar a salir, guardar distancias, lavado de manos. Eso es súper importante, eso es tal vez lo más importante. Y les hablaba del principio de la parte mía, es que me ha parecido duro, no sé cómo estarán los demás con el proceso de confinamiento. Muy duro. Se fue ahorita. Sí, José, lo decía que es un tema muy complejo por el tema de ser seres sociales, lo estamos viviendo, la necesidad de estar en contacto unos con los otros. Piensa uno en el tipo de pacientes que tú tienes y es complejo porque adicional de estar en una situación compleja, una exposición mayor es interesante, ¿no? Es bastante difícil. Mira, tenemos una pregunta, o sea, tenemos varias preguntas adicionales, vamos en el orden de llegada para dar un principal cierre. Omaira Valencia te dice, estos procesos de glucometrías y de alertas, ¿cómo se podrían monetizar? ¿Lo compraría la CPS, las IPS? Sí, en últimas, doctora Omaira, es identificar esos actores en los cuales se benefician del proceso, y creo que somos todos. Al final todos sabemos, porque esto involucra un uso de recursos adicionales, pero ese uso de recursos adicionales se va a ver compensado con generación de valor posteriormente, y valor no solo económico, muchos otros valores. Esos son modelos que se están haciendo, se están implementando en todo el mundo. En Colombia hay algunos pinitos en el ejercicio, pero claro que hay que llevarlos. Lo más importante que lo que yo creo aquí, como lo decía también en la charla, es identificar los actores involucrados para poder de que lleguemos esos mismos actores a ese mapa de identificación de actores donde todos generamos valor, todos ganamos. José, mil gracias. Estamos hablando ya de la incorporación de ecosistemas, ¿no? Totalmente. Y esa identificación de engagement entre ecosistemas es muy interesante. Pues bueno, José querido, ha sido un placer inmenso, de verdad, seguir aprendiendo de ti. Yo sé que eso es un sentimiento que tenemos todos egresados en EMBAS y en especial este equipo que estamos trabajando en esta iniciativa de ejecutivos de excelencia, donde pues queremos primero darte las gracias por compartir tu conocimiento, porque estamos viendo que cada uno está haciendo y generando papeles importantísimos de liderazgo e innovación en la sociedad, y la forma en que están afrontando momentos tan complejos son los que estamos viendo acá. A todos nuestros asistentes, a nuestros acompañantes en este proceso, les queremos decir que mil gracias por el tiempo que han dedicado,
porque de verdad la razón de ser de este espacio es que juntos crezcamos y juntos seamos mejores. Queremos invitarlos a una sesión, la próxima sesión, o sea, te cuento, vamos a estar hablando de emprendimiento con Camilo Francisco Ruiz. Va a ser una sesión súper divertida, súper interesante. Entonces, desde ya les pedimos a todos que se inscriban, que nos acompañen. Esta sesión queda grabada, va a estar pasándose en el banner de la universidad, en la página principal de la Universidad de los Andes. Entonces, ahí podemos revivir este tiempo. José, un último tema de agradecimiento a quienes nos acompañan, desde agradecimiento a la universidad, a la decanatura, a la facultad de egresados, a nuestros colegas. ¿Cómo consideras o cuál consideras tú que puede ser el siguiente paso para crear una cultura de juntos somos mejores? El mejor paso es este que han emprendido, y es el contacto de lo que logramos en los procesos que son la amistad. Entonces, la amistad es lo que genera el networking, y en el networking todos, como tú lo acabas de decir, juntos somos mejores. Cuando compartimos las experiencias y cuando podemos aplicar esas experiencias que se hacen en otras industrias, todos ganamos. Entonces, yo creo que espacios como este son los que nos permiten juntos ser mejores. José, un abrazo inmenso a todos, mil gracias. Y bueno, nos encontramos en 2 semanas con webinar series de 13 ejecutivos de excelencia. Un abrazo. Un abrazo, gracias a todos.